Hola, ahora vamos a trabajar con lo que es la suma de vectores por métodos gráficos. Vamos a obtener el vector resultante de la suma del vector A, 90 newtons a 30 grados, y el vector B a 70 newtons y 60 grados. Bien, hay dos métodos principales. Uno de ellos es el método con el que vamos a iniciar, que es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo se sugiere cuando tenemos dos vectores, aunque se puede cuando hay más, solo que tendríamos que ir resolviendo de dos en dos y cuesta un poco más de trabajo. Entonces el método del paralelogramo nos conviene cuando tenemos dos vectores. Entonces, bueno, vamos a poner qué método estamos usando, que en este caso es el método del paralelogramo. El nombre lo recibe porque se trazan justamente rectas paralelas, hace un diagrama con rectas paralelas. Bien, para esto, antes que cualquier otra cosa, también vamos a establecer lo que es nuestra escala. Vamos a establecer una escala. Te sugiero que sea la siguiente: 1 centímetro es a 10 newtons. Bien, de esta manera, ahora también conviene utilizar lo que son mis escuadras. En este caso yo estoy usando ángulos que están presentes en esta escuadra. Aquí en esta escuadra tenemos un ángulo de 30 grados, 60 grados y 90 grados. Bueno, ahorita voy a usar el de 30 y el de 60 grados. Lo primero que tengo que hacer es justamente, primero ubicar la dirección. La dirección, recuerda que es la inclinación o los grados. Posiciono en base al eje de las X. Estamos ocupando un plano cartesiano, pero no porque vayamos a ocupar las referencias cartesianas o rectangulares, sino simple y sencillamente para poder graficar se nos facilita mucho más. Entonces, bueno, primero verifico la dirección a la que voy a trazar y bueno, trazo lo que serían los 90 newtons, que en tu caso serían 9 centímetros. Yo estoy utilizando una mayor escala por obvias razones. Entonces, la estoy trazando aquí. Bien. Recuerda que como un vector siempre se representa con una flecha, voy a trazarlo de esta manera, con esta flecha. Hasta aquí llevo 30 grados y evidentemente esto tendría que medir lo que son los 90 newtons. Bien, ahora voy a trazar 70 newtons a 60 grados. Ocupo la parte de la escuadra que mide 60 grados. Tú puedes usar un transportador, sobre todo porque nos pueden dar los grados o bueno, la dirección de forma distinta. No forzosamente tienen que ser las que yo estoy usando, de 30 a 60. Te pueden pedir, no sé, a 53 grados y sin lugar a dudas con un transportador lo puedes hacer. Bien, bueno, aquí le llamamos transportador, de donde nos veas, no sé cómo le llamen, pero al final de cuentas es una semicircunferencia marcada con 180 grados. Bueno, entonces 70 newtons, trazo en base a esta dirección lo que para mí serían 70 newtons o para ti 7 centímetros. Ya establecimos la escala. Bien, trazamos y bueno, ahora desde acá hasta acá tenemos lo que son 60 grados y evidentemente este mide 70 newtons. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar ya mis rectas paralelas. En este caso, lo que voy a hacer es ir ubicando mis escuadras según me convenga para ir realizando un trazo imaginario para juntar una recta paralela a este vector intersecándose con la punta del otro. Entonces, es cuestión de que logres una cierta habilidad. En este caso yo voy a ponerla en línea aquí, en la misma dirección. La otra escuadra la voy a posicionar de esta forma y esta que yo tengo aquí que estoy moviendo no se me va a mover. La que voy a deslizar es la otra hasta toparme con la punta de mi otra flecha, de mi otro vector. Ya que lo tengo en la punta, entonces voy a trazar una línea punteada. Si al principio no nos queda del todo exacto, o sea, toda la prolongación que tendría que llevar, después simple y sencillamente hacemos eso, prolongamos. Bien, ahora esta escuadra la posiciono en perfecta línea con el vector de abajo, la otra la pongo aquí sin que se me mueva. Ahora voy a deslizar hasta toparme con la punta del otro vector.
trazamos una línea recta imaginaria. Como podemos observar, esta recta no hace cruce todavía. Lo que vamos a hacer es simplemente prolongar hasta que haga un cruce. Esto es perfectamente válido. Y justamente donde se nos crucen, ahora es donde voy a trazar mi vector resultante. Es decir, ahora voy desde el origen de mi plano hasta donde se intersecan las puntas de mis rectas imaginarias. Ya aquí podemos observar que tenemos el paralelogramo. Por lo tanto, voy a ir desde el origen a la punta. Es muy conveniente, o se nos sugiere siempre, utilizar un color rojo para los vectores resultantes. Entonces, ya trazo y ahora lo que me resta solamente es medir. En tu caso, pues puedes medir con tu escuadra, con tu regla, sin lugar a dudas. Y entonces obtendremos que al momento de medir, yo obtuve aproximadamente 154 newtons. Y bueno, voy a trazar hasta acá afuera la dirección, que estamos hablando de 43 grados. Estos son valores aproximados, entonces mi resultante será 154 newtons, 43 grados. ¿Por qué mencionamos valores aproximados? Porque tiene una desventaja a los métodos gráficos. Como es a criterio, o mejor dicho, a expectativa de quien trabaja en él, es la apreciación en cuanto a las mediciones. Y en ocasiones un pequeño movimiento nos puede arrojar cierto cambio. Entonces, si tú haces este método, a lo mejor tu compañero, si es que estuvieras trabajando en la escuela, a lo mejor te va a decir, no, a mí me dio 152 o a 41 grados, 42 grados. Es por lo mismo, porque depende mucho de la apreciación y del trazo que hagamos cada uno de nosotros. Y pues bueno, reiterando, este es cuando vamos a trabajar con el método del paralelogramo. Cuando son dos vectores, cuando son más, conviene utilizar el siguiente método. Ahora se nos pide sumar tres vectores, el A, B y C. Para este caso, el método a utilizar conviene el del polígono, método del polígono también llamado punta cola. Más adelante vamos a especificar por qué el nombre o el sobrenombre de punta cola. Recordemos que tenemos que utilizar una escala y nosotros la vamos a plantear de que es 1 centímetro es a 10 newtons. En este caso, tú puedes utilizar la escala que más te convenga, la escala que se te facilita un poco más, pero regularmente solemos utilizar que 1 centímetro equivale a 1 newton o a 10 newtons, incluso a 100 newtons, según lo que se nos plantee. Regularmente así se va trabajando. Bien, ahora vamos a trabajar justamente con el primer caso. Para esto vamos a utilizar la regla que nos ofrece, o la escuadra mejor dicho, que nos ofrece un vértice de 45 grados. Entonces vamos a tomar esto. Primero los 45 grados, ubicándonos en esta parte. Marcamos la dirección de 45 grados. Y ahora sí, según nuestra escala, los 30 newtons, que en este caso para ti serían 3 centímetros. Bueno, en mi caso yo me había pasado. Nada más es cosa de borrar y de marcar. Recordemos que un vector conviene marcarlo con una flecha. Bien, ahora aquí viene lo interesante. Lo que vamos a hacer ahora es marcar una recta paralela al eje de las X, llegando a la punta de nuestro vector. Por esto lo que vamos a hacer es poner en perfecta línea con el eje de las X. La otra escuadra la posicionamos debajo para poder deslizar y llegar a la otra punta. Ya que llegué, trazo suavemente y pues bueno, ya entonces lo que ubico es marcar ahora los siguientes grados. Es decir, ahora son 30 grados. Recordemos que utilizo este vértice que nos ofrece esos 30 grados. Entonces los ubico de esta forma, los 30 grados. De ahí que voy a marcar. Bueno, algo que se nos pasó, bueno, de alguna forma lo vamos a hacer ahorita, es marcar que este es nuestro vector A y que se encuentra a 45 grados.
De esta forma, el siguiente que vamos a marcar es justamente el B, que son 70 newtons, con los grados que ya especificamos. De esta forma, tenemos lo siguiente. Aquí ya tenemos 30 grados con respecto a esta nueva línea imaginaria que es nuestro eje, y este es el vector B. Finalmente hago lo mismo ahora de este otro lado, con este otro vector, por lo que voy a tomar para nuevamente trazar una paralela a nuestro eje de las X hasta toparnos con la punta del otro vector. Ya que topé con esa punta, lo que voy a hacer es marcar de forma imaginaria. Evidentemente tú en tu cuaderno te será mucho más fácil el trazo de todo esto. Y pues bien, ¿cuál voy a utilizar? Ahora el vértice que tiene los 60 grados y marcar los 50 newtons. ¿A partir de dónde? A partir de esta punta. Trazo los 60 grados. Ubicándome la dirección que tengo que marcar. Bien. ¿Cuánto? Mis 50 newtons. Tengo que verificar la escala que estoy implementando. Por lo tanto, aquí hay 60 grados que corresponden al vector C. No estoy marcando las magnitudes porque ya están marcadas ahí. Era importante la dirección para que vayamos ubicando. Bien, finalmente lo que nos resta es tomar la conexión que existe entre el origen hasta la punta de nuestro último vector. Entonces, de esta manera lo hago. Recordemos que se nos sugiere marcarlo siempre con rojo. Entonces, de esta manera, al momento de medir, obtenemos un aproximado de 146 newtons, es decir, 14.6 para ti, a lo que serían 47 grados. Esto es un aproximado. Recordemos que decíamos que los métodos gráficos tienen la desventaja de que todo depende de la expectativa de quien traza, la apreciación de quien traza, y a veces un pequeño movimiento nos puede arrojar variaciones en la medición. Sin embargo, pues bueno, si eres demasiado preciso obtendrás resultados muy cercanos. Los resultados un poquito todavía más precisos los vamos a obtener con los métodos analíticos, que después veremos en otro video. En este caso, pues ya obtenemos nuestro vector resultante, está determinado por las coordenadas polares de 146 newtons, 47 grados. Aquí te estamos enseñando directamente la suma de vectores, pero recordemos que un vector puede ser considerado como una fuerza, y prácticamente es esto: la fuerza se mide en newtons en el Sistema Internacional de Unidades, por lo que lo estamos utilizando de esa manera. Sin embargo, pues bueno, vectores también podemos hablar de lo que es velocidad, y bueno, podríamos hablar de lo que son las magnitudes vectoriales, que ya hablamos en otro video. Bien, esperando que te haya servido este video y que te sirva demasiado en tu escuela, pues por favor, comenta que si te gustó, danos manita arriba, por favor, y suscríbete, no olvides de compartir también. Hasta pronto.